Tenía 17 años. No sabía leer, no sabía escribir, nunca había sostenido una espada. Y un día se presentó ante el rey de Francia y le dijo: «Dios me envió a salvarte». Lo más absurdo de todo es que tenía razón. En menos de un año, esta campesina adolescente hizo lo que los generales más experimentados de Francia no pudieron hacer en décadas. Derrotó a los ingleses, liberó la ciudad de Orleans y coronó a un rey. Sin entrenamiento militar, sin experiencia en combate, sin nada más que una fe inquebrantable y una voz interior que le decía exactamente qué hacer. Pero la historia de Juana de Arco no es una historia de victoria, es una historia de traición. Porque el mismo rey al que ella coronó la abandonó cuando más lo necesitaba. Los mismos franceses que gritaban su nombre la entregaron a sus enemigos. Y los hombres de la iglesia, los que supuestamente representaban al mismo Dios que ella decía escuchar, la condenaron por bruja y la quemaron viva en una plaza pública. Tenía 19 años. Y lo que pasó en esa hoguera en Rouen el 30 de mayo de 1431 es algo que 600 años después, el mundo todavía no puede explicar. Pero eso lo vamos a contar al final. Primero necesitas entender cómo una niña de un pueblo que no aparece en ningún mapa se convirtió en la guerrera más temida de Europa. Domremy, 1412. Una niña como cualquier otra. Juana nació en Domremy, un pueblo diminuto en el noreste de Francia. Su padre era campesino, su madre era campesina. No había nada especial en su familia. Nada que hiciera pensar que de ahí iba a salir alguien que cambiaría la historia. Francia en ese momento era un desastre. Llevaba casi 100 años en guerra con Inglaterra, lo que hoy conocemos como la Guerra de los 100 años. Los ingleses controlaban el norte de Francia, incluida París. El rey legítimo de Francia, Carlos VII, ni siquiera había sido coronado porque la catedral de Reims, donde se coronaban los reyes, estaba en territorio enemigo. Francia estaba dividida, derrotada, humillada. El pueblo pasaba hambre. Las cosechas eran destruidas por los ejércitos que cruzaban las tierras. Y nadie creía que las cosas pudieran mejorar. En medio de ese caos, en ese pueblo olvidado, una niña de 13 años empezó a escuchar voces. Según su propio testimonio, las voces eran de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, y le decían algo que para cualquier persona sensata sonaba a locura total. Tú vas a liberar Francia, tú vas a llevar al rey a ser coronado, tú eres la elegida. Una niña de 13 años, analfabeta, en un pueblo de campesinos, elegida para salvar a una nación entera. Juana no le dijo nada a nadie durante 3 años. Guardó el secreto, escuchó las voces y esperó. Hasta que a los 16 años las voces se volvieron urgentes. Ya es hora, ve. El viaje imposible. Lo primero que hizo Juana fue ir a ver al capitán de la guarnición local, Robert de Baudricourt, para pedirle que la llevara ante el rey. Baudricourt la rechazó, se rió de ella, la mandó de vuelta a su casa. Volvió una segunda vez, la rechazó de nuevo. A la tercera vez, algo cambió. Juana le hizo una predicción específica sobre una batalla que todavía no había ocurrido. Cuando la predicción se cumplió exactamente como ella dijo, Baudricourt se quedó helado. Le dio una escolta armada, un caballo y la dejó ir. Juana viajó 11 días a través de territorio enemigo para llegar a Chinon, donde estaba el rey Carlos. 11 días cruzando bosques llenos de soldados ingleses y bandidos. Se cortó el pelo como hombre y se vistió con ropa masculina para pasar desapercibida. Tenía 17 años y cabalgaba hacia su destino como si nada pudiera detenerla. Cuando llegó a la corte, Carlos decidió ponerla a prueba. Se escondió entre los cortesanos, se vistió como uno más y puso a otro hombre en el trono para ver si Juana caía en la trampa. Juana entró al salón, ignoró al hombre del trono, caminó directamente hacia Carlos escondido entre la multitud. Se arrodilló frente a él y le dijo: «Gentil delfín, mi nombre es Juana la doncella.
el Rey del Cielo me envía para decirte que serás coronado en Reims. Carlos no sabía qué pensar, pero estaba desesperado. Francia estaba perdiendo la guerra. Orleans estaba sitiada por los ingleses y a punto de caer. Y si Orleans caía, Francia caía con ella. No tenía nada que perder. Le dio un ejército. Orleans, la batalla que cambió todo. Los generales franceses no la tomaban en serio. Era una niña campesina dándoles órdenes a hombres que llevaban décadas en la guerra. Algunos se burlaban, otros la ignoraban, otros la odiaban abiertamente. Pero Juana no jugaba. Marchó con el ejército hacia Orleans y en solo 9 días hizo lo que los franceses no habían podido hacer en meses. Liberó la ciudad. Los ingleses, que tenían un cerco de hierro alrededor de Orleans, fueron derrotados fortaleza por fortaleza. Juana no se quedaba atrás dando órdenes. Estaba al frente, con su armadura, con su estandarte blanco, recibiendo flechas y piedras. En una de las batallas, una flecha le atravesó el hombro. Se la arrancó ella misma, rezó y volvió al combate. Los soldados que la habían despreciado ahora la seguían con devoción ciega. No porque fuera una estratega militar brillante, sino porque creían que Dios estaba con ella. Y cuando ves a una niña de 17 años arrancarse una flecha del cuerpo y volver a pelear, es difícil no creer que algo sobrenatural está pasando. Después de Orleans, Juana lideró una campaña relámpago que recuperó varias ciudades en semanas, abriendo el camino hacia Reims. El 17 de julio de 1429, Carlos VII fue coronado rey de Francia en la Catedral de Reims, con Juana de pie a su lado sosteniendo su estandarte. La campesina analfabeta había cumplido su misión. Francia tenía rey. La guerra había cambiado de rumbo. Pero lo que Juana no sabía es que su rey ya la estaba abandonando. La traición. Después de la coronación, Juana quería seguir peleando. Quería marchar sobre París, expulsar a los ingleses de Francia de una vez por todas. Pero Carlos ya no la necesitaba. Ya tenía su corona, ya tenía su legitimidad. Y Juana se estaba volviendo demasiado popular, demasiado poderosa, demasiado incómoda. Carlos empezó a frenarla. Le negaba tropas, le daba órdenes contradictorias, la mandaba a batallas menores. Juana seguía peleando, pero ya no tenía el respaldo del rey. El 23 de mayo de 1430, en la batalla de Compiègne, Juana fue capturada por los borgoñones, aliados de los ingleses. Esperó durante meses que Carlos pagara su rescate, que enviara tropas a liberarla, que hiciera algo. Cualquier cosa. Carlos no hizo nada, ni una carta, ni un mensajero, ni una moneda. Silencio absoluto. El rey que ella había coronado la dejó morir. Los borgoñones la vendieron a los ingleses por 10,000 libras, y los ingleses sabían exactamente qué hacer con ella. No iban a matarla como soldado, iban a destruirla como símbolo. Iban a demostrar que la niña que decía escuchar a Dios era en realidad una hereje, una bruja, una mentirosa. El juicio. 70 hombres contra una niña. El juicio de Juana de Arco es uno de los eventos más vergonzosos de la historia de la Iglesia. 70 clérigos, teólogos y abogados contra una joven de 19 años que no sabía leer ni escribir. La interrogaron durante semanas. Le hacían preguntas diseñadas para atraparla. Preguntas teológicas complejas que cualquier persona sin educación debería haber respondido mal. Pero Juana respondía con una claridad que dejaba mudos a sus interrogadores. Le preguntaron, ¿estás en estado de gracia? Era una trampa perfecta. Si decía que sí, era soberbia, un pecado. Si decía que no, admitía ser pecadora. Juana respondió, si no lo estoy, que Dios me ponga en ella. Si lo estoy, que Dios me mantenga. 70 hombres educados, y ninguno pudo romperla con palabras. Pero no necesitaban romperla. El juicio ya tenía un veredicto antes de empezar. La declararon culpable de herejía, y la sentencia fue la hoguera. 30 de mayo de 1431. Rouen. La llevaron a la plaza del Viejo Mercado.
la ataron a un poste sobre una pila de leña. Tenía 19 años. Pidió una cruz. Un soldado inglés hizo una con 2 palos y se la dio. Ella la besó y la apretó contra su pecho. Cuando encendieron el fuego, Juana gritó el nombre de Jesús. Lo gritó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Los testigos cuentan que lo último que se escuchó antes de que el humo la cubriera fue su voz repitiendo ese nombre. Y ahora viene lo que nadie puede explicar. Cuando el fuego se apagó y los verdugos revisaron los restos, encontraron algo que los dejó en estado de shock. Su corazón estaba intacto, entero, sin quemar. En medio de cenizas y huesos carbonizados, el corazón de Juana de Arco no se había consumido. El verdugo, aterrado, confesó públicamente que tenía miedo de haberse condenado al infierno por haber quemado a una santa. Los ingleses, para evitar que el corazón se convirtiera en reliquia, ordenaron que lo arrojaran al río Sena junto con todas las cenizas. Querían borrar hasta el último rastro de ella. No pudieron. Lo que vino después. 25 años después de su muerte, la iglesia revisó su caso. Anularon el juicio, declararon que fue injusto, fraudulento y lleno de irregularidades. En 1920, casi 500 años después de quemarla, la misma Iglesia Católica que la condenó por hereje, la declaró santa. Santa Juana de Arco, patrona de Francia. La niña campesina que escuchaba voces, que liberó un país, que coronó a un rey, que fue traicionada por todos los que salvó, y que murió gritando el nombre de Dios, mientras las llamas la consumían. Tenía 19 años. Y en esos 19 años hizo más que la mayoría de nosotros en toda una vida. La pregunta que queda no es si Juana realmente escuchaba voces del cielo. La pregunta es otra. Si Dios te hablara hoy, si te dijera que tienes una misión, ¿tendrías el valor de cumplirla sabiendo que el mundo te va a destruir por intentarlo? Ella lo tuvo. A los 17 años, sin saber leer. Y eso es lo más visceral que vas a escuchar hoy.